Las chicas, y ahora sí vamos a recibir, y pido fuerte el aplauso aquí en el estudio para recibirla a ella. Bienvenida a Sol Rivera, nuestra psicóloga invitada. Gracias. Que venís a ayudarnos a entender un montón de cuestiones, algunas son un poco más banales y otras bastante más profundas, pero que vinculan a los famosos con el tema de la salud mental. Así es. En este caso quiero arrancar por unas declaraciones muy sinceras, muy honestas, que muchas veces por ahí, ni hablar cuando sos la mamá de un chico que en este caso que tiene trastorno de déficit de atención, más dislexia, como es Amalia Granata, que tiene la valentía no solamente de contar lo que le pasa a su hijo, compartir el diagnóstico públicamente, sino que contar cómo impacta este tipo de diagnósticos dentro de la familia. Que no es fácil convivir con un niño con estas características, que es muy difícil incluso llegar al diagnóstico y poder a partir de ahí trazar una hoja de ruta. Y también un montón de cuestiones que hasta la han vinculado con el tema de la culpa, de no saber manejar a su propio hijo y en base a esto empezar a generar culpa. Todo un universo de conversación realmente muy interesante, pero primero veamos este recorte y luego sí lo analizamos con Sol. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad y además él tiene dislexia, que es una dificultad en la lectoescritura, más que nada en la escritura. Ahora, vos ya tenés un diagnóstico que se lo dieron cuando cuando él tenía 3 años. Cuando él tenía 6. 6, ok, estuviste 6 años en donde me imagino que debías encontrarte con situaciones que no podías comprender. Muy ¿Qué complicadas. empezaste a ver en tu hijo? Por ejemplo, empezamos a cuestionar si nos íbamos de vacaciones en familia, porque a ver, unas vacaciones, cuando no sabes qué es lo que le pasa a un chico que tiene hiperactividad, que se levanta a 2:20, te tenés que a levantarse rápido, que todo, te desayuno todo rápido, a la playa todo el día corriendo en la playa, que no le puedes dejar un minuto porque el pibe no para. Volver de la playa, teníamos que llevarlo a la pileta para que se canse, porque quería ir a la pileta, toda la pileta. Después de la pileta, y no se dormía hasta las 12 de la noche y nosotros bueno, así todos los días de las vacaciones. Ahora, Una vez fuimos a un all inclusive y me renunciaron 2 niñeras que contraté ahí para que me den una mano, pero yo necesito descansar 1 hora por día. Todavía no sabíamos el diagnóstico. No. Y 2 de las chicas que cuidaban ahí renunciaron. El sistema educativo en Argentina no está preparado para tener en el aula un chico con una condición diferente al resto. Sin embargo, hoy hay chicos que están en Todas el las aula, aulas, claro, más con de alguna uno, maestra seguro. integradora o con algún acompañante terapéutico. Generalmente las maestras integradoras o acompañantes terapéuticos están a lo mejor con los chicos que tienen autismo o con alguna otra dificultad. No con los chicos con TDA, el colegio no te pone maestra integradora. Ajá. Y si lo pones, lo tenés que pagar vos aparte. Bien, ¿ese es tu caso? En mi caso. Sí. Pero me imagino que debe ser mucho más simple. Sí, obvio, es más simple, pero bueno, yo tengo los recursos. Claro. El 80% no los tiene y que el chico termina frustrado. Aparte de lo que sufren los chicos. Bueno, ahí veíamos muchas cuestiones que ella iba contando. Me parece que habría que seguirla en el orden cronológico. Primero, una familia que se encuentra con un niño que de pronto no entienden cómo abordarlo o cómo irlo guiando en las cuestiones de la conducta de la diaria. Estaba relatando un episodio de las vacaciones. Era bastante más extenso el testimonio, acá lo cortamos para no hacerlo tan largo, pero ella termina contando que después de una semana de vacaciones se terminan volviendo antes porque ella entró con un ataque de pánico en una guardia. Mirá. Porque después de haber estado una semana con un chico que no le daba... Por ahí parece banal, o el que lo escucha de afuera dice, ay, me renunciaron 2 niñeras de un inclusive. Pero ella lo que quería era que por lo menos durante 1 hora lo cuide otra persona para ella poder descansar, porque no le podía seguir el ritmo a su hijo. Lo está hablando no desde un lugar, por eso digo, como banal de, ay, me renunciaron 2 niñeras. Sí, por supuesto. Y algo que sale de la norma, ¿no? Algo que sentimos que no se quiere ir de vacaciones. Porque dice, para volver a pasar lo que pasé, prefiero no irme de vacaciones. En otro tramo de la entrevista, cuenta que nunca pudieron ir a un restaurante. Cosa que para cualquiera de nosotros sería algo como que, ¿cómo no puedes ir a un restaurante? Porque el chico no come sentado. Claro. Entonces, ya para no exponerse a ese tipo de situaciones, por ejemplo, no van a comer a restaurantes. Y todo esto fue un peregrinaje hasta llegar al diagnóstico. Entonces, me gustaría como arrancar por ahí. Estas cuestiones, cuando en la familia se empiezan a ver situaciones que no saben cómo abordarse, pero capaz lo difícil que es llegar a un diagnóstico. Es difícil llegar a un diagnóstico. Lo importante es lo que dijiste vos, Mercedes, de empezar a ver la película.
Digo, yo siempre digo esto, independientemente del diagnóstico que sea, en este caso es trastorno de déficit por atención con hiperactividad, pero independientemente del diagnóstico, cuando empezamos a detectar ciertos indicadores en nuestros hijos, y quién más que las madres y los padres para darnos cuenta que hay algo en el transcurso natural de ese niño que nos está haciendo ruido, ¿no? Para hablarlo en términos más terrenales. Y que una familia no se quiere ir de vacaciones, hay algo que está pasando. Digo, me está pasando algo, yo tengo en claro que mi hijo es lo que más amo en el mundo. Ahora, en el momento, en el compartir el día a día, los 24/7, ¿no? Es el momento en el que empiezo a notar cosas que en el resto de los chicos no los noto. Bueno, es empezar a poner la lupa ahí y sobre todo pedir ayuda. En general pedimos ayuda en terrenos de la salud mental cuando ya estamos en el límite, cuando ya sentimos que no podemos más. Cuanto antes pidamos ayuda, el diagnóstico es más precoz y por ende podemos prevenir más que, bueno, curar o tratar algo que ya se ha instalado hace mucho tiempo, ¿no? En ese sentido, porque siento que, y porque he tenido oportunidad de entrevistar y de hablar con personas que tienen este tipo de condiciones con sus hijos, y que pasan dos escenarios. O que los propios padres se resisten a creer que hay algo que no está bien con su hijo, entonces demoran la consulta. Y todo lo contrario, gente que por ahí nota que hay algo que no está bien y el mismo pediatra lo desestima. Ya se va a adaptar, ya se va a acomodar, por ahí necesita más tiempo que el común de los chicos, y ahí también se perdió tiempo. Por supuesto. O sea, en los dos escenarios se perdió tiempo. Sí. En el que llega tarde a la consulta porque tiene la resistencia de no querer aceptar que hay algo que no está bien con el niño, y el que consulta temprano, pero que es desestimado por el propio pediatra. Por supuesto, pasan ambas cosas. Muchas veces esto pasa más en los niños que en los adultos y tiene una explicación, ¿no? Dentro del terreno de la salud, de la medicina propiamente dicho, que es que cuando el niño está en crecimiento, entonces, nosotros no podemos hacer una reducción matemática y tan lógica de cómo tiene que evolucionar un niño, porque sería ponerlos en una misma matriz a cada uno de los infantes, ¿no? En este caso. Entonces, muchas veces el pediatra, y con muy buena intención, dice, bueno, esperemos a ver cómo evoluciona, a ver si se va bien. Muchas veces eso conduce en un retraso en el diagnóstico, y ahí es importante no quedarnos con una sola palabra. Cuando como madres o como padres sigue esa inquietud y me sigue haciendo ruido y siento que no estoy siendo alojado por el profesional, necesito hacer una interconsulta. Muchas veces nos quedamos solamente con la mirada del pediatra y no hacemos una inconsulta, por ejemplo, en el ámbito de la psicología. ¿Qué pasa con precisamente los padres? Porque me ha pasado y conozco también a muchas personas que te dicen, veo mal al hijo de mi amiga o al hijo de mi hermana, y como que los padres no hacen nada, ¿viste? Como que de afuera a veces hay cosas que se ven muy claras y quizás en el seno de la familia es mucho más difícil ver que hay un problema, admitir. Esto es lo que te decía, como que no se registra. Esto nos pasa a todos. No es que les pasa a algunas familias nada más, nos pasa a todos. Si es primer hijo, no tenés el registro de otros niños en 24/7. Entonces, cuando es primerizo, se me hace que debe ser bastante más complejo darte cuenta que hay algo que no es normal. Por supuesto, y ahí es donde, por eso las madres primerizas, por ejemplo, y hablo de madres porque en general, y hoy todavía, independientemente de la homogeneización de los roles, suele ser la que más acompaña a la salida, a la entrada del colegio, a las reuniones de la escuela y demás. Solemos juntarnos mucho las madres primerizas entre las madres, y esto tiene esta explicación, ¿no? Primero, la nube, ¿no?, subjetiva que yo tengo frente a mis seres queridos siempre va a estar. Lo importante es saber que está. ¿Para qué? Para pedir opiniones ajenas. Esas personas en las que confío, que conocen a mi hijo o hija y que me pueden brindar un feedback al cual yo le doy autoridad desde el contexto de cuidado y confianza. Pero también por ahí haya una resistencia, eso es lo que yo planteaba. Por supuesto. A creer que hay algo que está mal con tu hijo. Sí, y yo ahí creo mucho en el autoanálisis, ¿no? En el trabajo personal. Digo, y esto no está científicamente comprobado. Hay muchísimos estudios en cuanto a la flexibilidad en la personalidad y a la capacidad para escuchar opiniones ajenas de personas que tienen trabajo personal, ¿sí?, dentro del ámbito de la psicología, que hacen su propia terapia, ¿no?, como adultos, a personas que no. Entonces creo que ahí hay un escuchar otras voces de aquello, y va a generar un tiempo. Que a mí me cueste verlo en mi hijo o mi hija no me tiene que generar culpa, porque digo, es esto también, ¿no? Uy, tardé más tiempo. Cuando estamos frente a un diagnóstico tan fuerte como madres, empezamos a reprocharnos.
Empezamos a decir, bueno, podría haberlo visto antes, podría haber hecho algo antes. Y lo importante es no darle lugar a la culpa, sino al qué herramientas tengo para actuar y entendiendo que yo voy a haber dado mi nivel de conciencia que tuve en ese momento, ¿no? Y aprender. Cuando se llega al diagnóstico, porque también, bueno, todo este peregrinaje para llegar al diagnóstico. Ok, llegás al diagnóstico. Tampoco es que llegaste al paraíso. A partir de ahí, ¿cómo es el recorrido? Por ejemplo, que lo que le ha pasado a Amalia, cuando, le dijeron, tu hijo tiene esta condición. A partir de ahí, por ejemplo, ella dice, yo tengo los recursos, por ejemplo, para en la escuela poder afrontar el gasto y pagar una maestra para que lo acompañe en su educación, que no todo el mundo tiene esa capacidad económica. Digo, ¿qué pasa cuando se llega al diagnóstico? Tampoco es que se llegó a la solución del problema. No se llegó a la solución, pero se llegó a un camino posible. Y eso es importantísimo. Pero es como decís vos, Mercedes, ahí recién podemos empezar un camino. Digo, yo siempre marco esto, ¿no? El diagnóstico es eso que a mí me dice, bueno, necesito ir por acá, por esta ruta y no por esta. Entonces, a partir de ahí se marcan un montón de pasos, primero y principal en relación a lo médico, a pediatría, a psicología, a psiquiatría si es necesario, depende del diagnóstico, y a todo lo que sea acompañantes terapéuticos o maestras integradoras. Digo, entonces, pero lo importante es que lo sepa primero la escuela. O sea, si yo como padre o madre tengo un diagnóstico, es armar equipo con la escuela para que todos esos recursos de ese niño o niña estén preparados para el camino que necesito transitar. Hay una consulta que a mí me encantaría saber. Una vez que se llega a este diagnóstico, si es en tempranas edades, ¿no? Si vos te das cuenta que enseguida hay algo que no está funcionando dentro de los parámetros que tenés, y, no sé, 2, 3 años. Este tipo de trastornos, ¿tienen, digamos, se revierten o no? ¿O están, digamos, toda la vida van a sufrir este tipo de trastornos? Depende del diagnóstico. En este caso, el TDAH. El TDAH es un diagnóstico que es crónico en términos de vulnerabilidad. Lo que no quiere decir es que estén activos los síntomas de igual manera. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, ¿no? El trastorno de déficit por atención, valga la redundancia, lo que afecta es el foco, la atención, la concentración durante un determinado tiempo en una tarea. Con hiperactividad es llevado la conducta al extremo en el multitasking de la tarea. Esto va a estar siempre posiblemente, pero porque todos tenemos vulnerabilidades. Digo, saliendo del diagnóstico, no es que esas personas tienen una vulnerabilidad, ellos tienen esa vulnerabilidad en ese diagnóstico, cada uno lo tendrá en lo suyo. Lo que no quiere decir es que esté activo. Cuando nosotros damos con el tratamiento acertado y ese tratamiento tiene muchas patas, por ejemplo la psicofarmacológica, no necesariamente esa persona tiene que ver afectado su rendimiento por eso. O sea, es muy distinto el diagnóstico al rendimiento. Cuando nosotros generamos todas las patas necesarias para el tratamiento, puede ser que sea una persona muy bien, es más, por arriba de la media en rendimiento, por ejemplo. Pero ¿no? siempre va a tener ese trastorno, no es que eso tiene como, no sé si se llama así, pero como que se cura, o sea, siempre vas a tener TDAH, o sea, vos ponele, fuiste un niño con hiperactivo, con trastorno de atención y hiperactividad. Fuiste creciendo, tenés 15 años, 20 años, no tiene como no se mejora, eso no se cura. Una revisión, decís vos. Sí. Sí, en realidad lo que se remiten son los síntomas. Ok, lo tenés pero no está expresado. No está expresado y puede estar latente, y esa persona, lo importante acá de transmitir es que esa persona pueda hacer una vida con total normalidad cuando está en un tratamiento adecuado. Recién introdujiste una palabra que yo pensaba, digo, si preguntártela o no, pero como la pusiste sobre la mesa de conversación, que es el tema de lo farmacológico. También muchos padres que por ahí, entre la resistencia, lo que hablábamos antes, y también una vez que tienen el diagnóstico, la resistencia al tratamiento. O sea, la resistencia a reconocer el problema, pero luego la resistencia al tratamiento. Porque también, y es comprensible, uno lo ve de afuera y también te genera dudas o inquietud, pero por ahí decir, lo tengo que medicar a mi hijo. Sí. Con todo lo que eso implica simbólicamente, ¿no? Más desde lo socialmente también. Más desde lo simbólico que desde lo práctico, porque quizás desde lo práctico es todo lo que tu hijo está necesitando. Por supuesto. Pero creo que es más la carga desde lo simbólico. Sí, esto tiene una historia de la psicofarmacología en el cual, primero, los medicamentos psiquiátricos en décadas anteriores tenían efectos secundarios y adversos muy fuertes. Entonces no era tan sencillo poder dar con un diagnóstico y dar con un psicofármaco que no solamente apalie esos síntomas y sea acorde, sino que además no genere síntomas secundarios que padezcamos luego. Pero más allá de eso, hay algo que es que no necesariamente sea necesario lo psicofarmacológico, no, sí es necesaria la consulta. Eso es importantísimo, ¿no? Poder estar en profesionales en quienes confiamos y sí,
La familia, una de las resistencias tiene que ver con que nos desafía a las familias a derribar creencias. Y sobre todo a derribar creencias que en realidad lo que hacen es cerrarnos posibilidades para ver con bienestar a nuestro hijo o hija. Cuando esa creencia, las creencias son creencias, no está ni bien, todos tenemos creencias, juicios, opiniones. Ahora, cuando esas creencias o opiniones lo que hacen es cerrarme posibilidades para estar en armonía, para poder disfrutar de mi hijo, para que mi hijo, mi hija disfrute de su vida, Calidad de vida. necesitamos empezar a cuestionarnos esas creencias, ¿no? ¿Realmente crees, como dice Amalia, que las aulas y el sistema educativo argentino no está preparado para un niño que tenga alguna de estas condiciones? Como dice la frase, estamos trabajando para usted, sería la frase, ¿no? Okay. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente que el diagnóstico de TDA es un diagnóstico que ya está instaurado en la sociedad. Digo, ustedes no son psicólogas y pueden y saben de qué se trata. hemos escuchado, Eso es un avance enorme. Digo, y esto ha llegado a la educación, por supuesto, y hay muchas, en el terreno educativo, hay muchas educaciones, terrenos educativos que están muy comprometidos con la temática. Esto no quiere decir que haya un contexto propicio en cuanto a recursos, ¿no? Yo siento que el compromiso en la educación está, lo que todavía no tenemos como sociedad son los recursos necesarios para poder abastecer esos niños que necesitan múltiples recursos. Tal cual, en una época, cuando yo iba a la escuela, digamos, cuando a un chico quizás le costaba un poco más, le decían que vaya, como que estaban los colegios donde iban los chicos que les costaba más. Y ahora yo voy a la escuela de mi hija y yo veo otra diversidad. Y eso me parece bueno, no solamente por la inclusión para esos chicos, sino para todos. Porque es como que si no es como que ante un escollo, bueno, dividamos, mandemos para allá unos. Y ahora están todos conviviendo con esos desafíos, que es muy interesante. Pero es verdad que me pongo en el rol de los docentes, de los directivos Claro, y de eso quienes pensaba. tienen que gestionar eso, hacen falta más recursos. Totalmente, y lo que vos decís es muy importante, porque accedimos a un modelo de educación más completo en términos de diversidad, en términos de integración sobre todo, pero más complejo. Entonces, cuando tenemos mayor complejidad, necesitamos mayores estrategias. Y eso es lo que necesitamos todavía, ¿no? Para poder abordar digamos, impartir el aprendizaje en términos generales, pero además entendiendo las singularidades de algunos casos en especial, y necesitas un apoyo en el aula. Porque una maestra que tiene por lo menos 20 chicos, si no es que tiene más. Sí. Y digo, en ese punto, ¿cómo hace para dar clase para 15, 16 y 3, 4 que necesitan otro desempeño u otra performance y acompañarlo de otra manera? Bueno, ahí está el recurso de la maestra integradora, que es esto que nombraba Amalia Granata, y que todavía no es un recurso para todos. Perdón, quería aclarar esto. En los casos de autismo, porque también me consta, en muchos casos se han tenido que hacer amparos, porque de pronto la obra social, que te lo tiene que aportar ese gasto extra, porque es muy costoso, uno pagar la escuela y además pagarle a la maestra aparte, se hacen amparos para que se cubra, pero en el caso del TDAH ni siquiera está incluido como una necesidad. Entonces Amalia terminaba diciendo, esto me tomo de sus palabras porque terminaba la frase más larga diciendo que muchos chicos terminan incluso analfabetos, porque o no quieren ir a la escuela, no se pueden integrar al ritmo que llevan los demás, en un momento también se sienten como que no encajan, además en el caso de la dislexia tiene una dificultad en la lectoescritura y hasta quizás termine o en deserción escolar o que el chico no ha podido aprender todo lo que debería haber aprendido y ese paso por el tránsito de la primaria o secundaria fue infructuoso. Completamente. Y ahí, Mercedes, es súper importante lo que hablamos al comienzo, que es la detección temprana. Digo, cuanto antes hagamos y lleguemos a un diagnóstico, más podemos tramitar lo que se llama el Certificado Único de Discapacidad. El CUD, que es un trámite legal. Digo, ese chico tiene otros derechos y otros recursos dado ese diagnóstico. Muy bueno en TDA, que es lo que vos nombrabas, no está la maestra integradora como algo esencial, pero sí tiene un montón de otras terapias. Entonces, independientemente que a esa persona le cueste poder, encargarse económicamente de la maestra integradora, sí el Estado se tiene que encargar de un montón de otras patas del tratamiento. Entonces, es importante la detección temprana, no solamente para el tránsito de toda esa familia en ese desafío que tiene, sino también por lo económico, porque el Estado tiene que amparar todas esas terapias necesarias para el desarrollo de ese niño. Yo te quiero preguntar, que esto es algo que siempre me hace ruido, que digo, qué bueno que tocamos este tema. Es como que ahora se escucha mucho TDA, TDAH, estas enfermedades, estos trastornos, ¿siempre existieron y nosotros no teníamos ni idea?
¿O esto se fue, digamos, fue avanzando con la tecnología? ¿O por qué ahora hay tanto en los más chicos? Porque lo escuchamos y lo vemos mucho más usual que por ahí cuando yo era chica. Yo no lo veía, no veía a un compañero mío que fuese hiperactivo, o no tengo ese registro. ¿Esto por qué se da? ¿Que hay más o se habla más o que hay más niños con este tipo de trastornos? Es muy buena tu pregunta porque es tal cual. Primero, si nosotros vemos los índices de lo que es TDA o lo que es TGD también, trastorno generalizado del desarrollo, hay muchos diagnósticos de la niñez que hoy por hoy podemos dar, y podemos dar con certeza que antes no estaban ni diagnosticados ni existía el nombre, por decirlo, ¿no? En criollo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No sabemos si antes había o no. De hecho, siempre hubo un nene revoltoso, el que no prestaba atención, el que las medidas eran otras, mucho más autoritarias, no se escuchaba lo que necesitaba el nene y necesitábamos que encaje en las normas y en lo que quería la educación que ese niño fuera, ¿no? Claro, y si no encajaba, lo echaban. Entonces, eso pasaba. Claro, hoy por hoy tenemos diagnósticos en donde podemos entender ese niño en su singularidad. Esto es fundamental. Ahora, sí, por ejemplo, nosotros entre los psicólogos, hasta hace una década atrás, nos preguntábamos cómo es un niño, por ejemplo, con TGD de adulto. Porque no estaba estudiado, y lo que no está estudiado no está registrado. Recién hoy estamos viendo adultos con TDA, con trastorno de déficit por atención, con TGD, llegando al autismo como su extremo, ¿no? Y podemos investigar lo real en toda su epicrisis de todo su ciclo vital, ¿no? Es ese adulto, el TDA, porque es algo muy de referencia, esto de el adulto el multitasker. El que arranca, está limpiando los platos y va a poner en el horno y le ayuda a hacer la tarea. Entonces, ese adulto tiene una carga mental tremenda, y tal vez es porque tiene ese trastorno y tal vez nunca se enteró. Puede suceder. El multitasking es uno de los indicadores, todos, porque ahora en la casa van a estar pensando, uy, yo soy súper multitasking. No, es uno de los indicadores, es un indicador fundamental, pero hay un montón de otros, sobre todo en cómo afecta el rendimiento. Pero esto que decía el multitasking es para que lo practiquemos todos más allá del diagnóstico, porque el multitasking, y sobre todo el prefrontal, el de pensar, ¿no? El ir cambiando todo el tiempo de caminos de pensamiento, gasta la mayor parte de la energía de nuestro cerebro durante el día. Entonces, ¿cómo no va a mediano plazo bajar nuestro rendimiento independientemente del diagnóstico hablo, ¿no? Cuando estamos en un modo multitasking todo el tiempo. Modo de vida, como modo de vida, tengas o no tengas el trastorno. Entonces es algo a trabajar en la comunidad en general, desde mi mirada, ¿no? Vamos a dar vuelta a la página, vamos a pasar a un tema mucho más liviano, esto era más clínico, si se quiere, pero que me parece muy importante tener este espacio en televisión para hablar de todas estas cuestiones que hacen a las infancias y que, en definitiva, también generan mucho impacto y mucha identificación de quienes nos están viendo en casa. Ahora, te decía, un tema mucho más liviano que tiene que ver con la lista de requisitos que ha puesto Wanda, que busca en un hombre. Spoiler, creo que ese hombre no existe, pero bueno, me lo podrás decir vos desde tu conocimiento académico. Marialé, sé que tenés la lista. Elijamos algunos de los ítems para que, porque son 1200. Un montón, ¿no? Sol hace un programa ómnibus, se queda hasta el noticiero acá analizando punto por punto. No, yo hago yo leo y ustedes pará, me dicen stop. A ver, ¿parece? No, hagamos al revés. Vos los vas leyendo y donde Sol detecta una red flag, ahí que ponga el stop. Excelente. Vamos. Bueno, esto empieza así. Sol dice que sea inteligente, que le guste comer, que tenga carisma, que sea caballero, que no sea tóxico. El stop, ahí ya podemos. Arrancamos temprano con el stop. Quería frenar el primero, porque digo, inteligente es muy amplio. Claro. Bien. Bueno, pero uno siempre querría a alguien inteligente al lado. ¿Qué es inteligente? Bueno, hay inteligencias como personas en el mundo, pero digo, no sé si llama tanto la atención. ¿Vos no querrías a alguien inteligente? Bueno, pero es importante esto, ¿no? Porque solemos asociar la inteligencia a lo racional. ¿no? Digo, cuanto más inteligentes son cuanto más puedes racionalizar las cosas, y nos hemos vuelto un poco, bueno, hacer lo que te conviene, no lo que te conmueve, ¿no? Digo, bueno, pensá, ¿no? Como si fuera la inteligencia ese único recurso. Gusta eso, tremendo, hacer lo que te conviene y no lo que te conmueve, cuando en realidad quizás qué es lo que imagínate si viviéramos así, cuán inteligentes seríamos en realidad, ¿no? Porque no le estamos haciendo caso a nuestros deseos. Entonces, la inteligencia implica inteligencias múltiples, siempre. Digo que hay áreas donde podemos tener más, menos
menos destreza, más o menos talento. Lo importante es poder ser conscientes de cuáles son nuestros fuertes para poder alimentar esa plantita, ¿no? Simbólicamente hablando, y también aceptar cuáles son nuestras vulnerabilidades y pedir ayuda, ¿no? Pero está bueno esto, porque ¿qué es un hombre o una mujer inteligente? Bueno, depende desde qué ángulo lo miremos y cada uno tiene su nivel de inteligencia puesto en distintos lados, ¿no? Y lo de la toxicidad, que ahí dijiste, no. Esto... Ahí sacó directamente tarjeta roja, sacó. Bien, dos cosas en relación a la toxicidad. O sea, te llega a tu consultorio una mujer que te dice, estoy buscando pareja, pero quiero que no sea tóxico. Eso ya vos te... Peor, porque te todas dice... las alarmas. No, peor, Mer, porque dice, no quiero que sea tóxico porque para tóxica ya estoy yo. Es que eso lo dijo... Déjame mi espacio, ¿no? Eso lo dijo en una nota, sí, lo dijo en una nota. Dijo, claro, pido que no sea... Te lo cuento porque te lo aclaro y te lo aporto. Dijo, pido que no sea tóxico porque para tóxica estoy yo, dijo. Claro, o sea que ya no está el compromiso primero en salir de esa toxicidad, podríamos decir, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando tuvimos historias de dolor en el pasado, lo que menos queremos es repetir en el futuro lo que nos pasó. Es esto, ¿no? Pero que no sea tóxico. En general, la persona que dice que no sea tóxico o tóxica tiene que ver con una historia de dolor que aconteció y que no quiere volver a repetir. Muy reciente en el caso de Wanda. Muy reciente, a veces no tan reciente, pero no trabajada, entonces se actualiza como si fuera hoy, porque la memoria emocional tiene eso, ¿no? No tiene tema de tiempos cronológicos, ¿no? Es lo que me impactó a mí emocionalmente, ¿eh? Entonces, lo importante acá es si hay algo de la toxicidad que siento que me genera mucho miedo, que me genera temor, que me dolería, que estoy muy vulnerable a eso, necesito trabajar yo primero para ver de qué manera elijo, ¿no? Más que, porque si no vamos con yo siempre digo esto, apuntamos con el dedo para afuera, hay tres que me señalan a mí, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay un momento en donde tengo que empezar a mirar, bueno, ¿cómo elijo yo? ¿Cómo estoy eligiendo? ¿Me estoy valorando al momento de elegir? Es que ¿Qué priorizo? Siempre le hacemos la pregunta cuando hablamos de la toxicidad y de los vínculos tóxicos, porque, bueno, vemos todas estas cuestiones entre Wanda y Cardi y toda esta situación, que siempre el otro señala que el otro es tóxico. Claro. O sea, y Mauro debe pensar que Wanda es tóxica y Wanda debe pensar que Mauro es tóxico, pero nadie se hace cargo de, viste, como decir, no, pero para el tóxico también soy yo. O sea, siempre el que generalmente señala la toxicidad no reconoce tampoco la propia toxicidad. Y Mercedes, para redondearte esto que decís que está muy bien, que siempre lo vemos afuera porque es más fácil distinguirlo afuera que adentro. Vos que en tu consultorio llegará la gente diciendo, por ejemplo, mi marido es tóxico. Y la persona no dice, con mi marido tenemos una relación tóxica, que donde ya se incluye. Generalmente viene a señalar la toxicidad del de afuera. Y quizás la persona es más tóxica que el de afuera. Totalmente. Nosotros tenemos mecanismos que nos hacen mejor o peor, que nos generan mayor o menor bienestar. Lo que es tóxica es la relación. Digo, no es que la persona es tóxica o no es tóxica. Existen buenas elecciones, malas elecciones, elecciones con responsabilidad, elecciones impulsivas. Digo, cometemos errores en términos de bienestar o malestar, pero lo que es tóxico es la relación. Es decir, es eso que alimenta en donde si estoy con vos me muero, pero si salgo de ahí peor. Claro, como que es ¿no? como que se envician de Entonces, eso. digo, no hay una salida porque dependo de esa relación, porque me genera dopamina, porque me genera mucho placer, porque la intensidad, soy adicto a esa, a esa adrenalina que me genera la relación y sigo por ello, pero sin embargo sé que me hace mal. Bueno, en ese momento estamos en una relación tóxica que las dos partes la retroalimentan de igual manera, por más de que uno parezca más pasivo o más centrado que el otro. Porque quizás el que parece más pasivo es el que es indiferente, es el que es frío emocionalmente. Entonces no se nota la toxicidad, por decirlo de alguna manera, pero está contribuyendo de igual manera. Tal cual. Sigamos con la lista. A ver, ¿hasta cuándo vos escuchás, ponés el stop cuando querés? Que tenga buenos sentimientos, que tenga sentido del humor y me haga reír, que sepa escuchar, que ame a su mamá. Bien, stop. Ay, no. Que ame a su mamá, corte. Me gustaría preguntarle por qué, ¿no? Ahí pusimos dos cuestiones. Una que era como algo de endogamia medio complicado, y también pusimos el caso de Cristian Castro, que es alguien que se pasó 20 pueblos de amar a la madre. O sea, amar a tu mamá ¿hasta dónde? Bueno, siempre dijimos que Icardi no se llevaba bien con su familia y entonces que quizás era algo ¿Por que qué a ella le Wanda hacía ruido? querría que su nuevo novio se lleve bien con su madre? Ame a su madre, claro. Yo creo que ahí podríamos hacer una lectura hipotética, ¿no? Que tiene que ver con que siempre en los hombres el Edipo es con la mujer. Hablo de parejas heterosexuales, en este caso como lo es la de Wanda y, bueno, su ex. Y nuestro Edipo está con el sexo contrario, ¿no? Entonces muchas veces las primeras matrices de relación de pareja tienen que ver mucho con ese primer vínculo.
mamá, papá. Ok. ¿no? Como que el varón siempre tiende a copiar la relación que tuvo con su madre. Sí, o que es de referencia. Digo, para copiarlo va a ser todo lo contrario, no importa, depende de qué hacemos, ¿no? Nosotros luego. Sí. Ahora no deja de ser una referencia y una matriz. Entonces entiendo que se refiere un poco a eso. Ahora, está muy bueno esto que decías vos, Mercedes, bueno, cuál es la intensidad y demás, porque no tiene tanto que ver con el amar, sino con el tipo de relación. Digo, me parece que hay algo para preguntarnos. Digo, la gran mayoría de los hijos amamos a nuestras madres, los que sentimos que odiamos también, porque el amor-odio son parte de una misma moneda. En general, nuestra madre no nos es indiferente. No, nunca. No. El tema es qué tipo de relación construimos y cómo sanamos las expectativas de lo que no tuvimos, por ejemplo, o lo que tuvimos y nos hubiera gustado que fuese de otra manera. Cuanto más elaborado tengamos nuestro pasado, de manera más consciente también podemos elegir las personas que nos rodean en nuestra actualidad, ¿no? No puede ser también que dice un hombre que no ama a la madre, entonces ¿cómo va a ser bueno como pareja o amando a la gente que tiene alrededor? Sí. ¿Será que indica eso? También que le hace ruido a alguien que no se lleva bien con su propia familia, qué bueno puede construir después familiarmente. Sí, hay que ver, no, es que está muy bien porque esto es una creencia social. A ver, que impacte no quiere decir, no es igual a lo que nosotros vayamos a hacer linealmente, ¿no? No tenemos que repetir sí o sí, eso es una buena... No repetimos nuestro pasado sí o sí, de hecho muchas veces construimos algo completamente diferente gracias a eso. Claro. Gracias a lo que yo viví, me dolió y aprendí, no lo vuelvo a repetir. Y es mucho menos probable que lo repita yo que lo viví y lo padecí. Pero para eso hay un proceso de evolución distinto. Y si ama mucho a la madre, también hay que ver, porque si a la madre no le gusta Wanda y el chico ama mucho a la madre, va a descartar a Wanda por sobre el amor de la madre. Así que no sé hasta qué punto te conviene, Wanda. Sigamos con la lista. Que tenga presentes sus cualidades, que le falten fantasías por cumplir, que tenga tatuajes, que tenga objetivos, que sea feliz, que tenga carácter. A ver. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Que sea feliz. Que sea feliz, sí, eso es como que... ¿Qué tiene que ser un payaso el muchacho? ¿Cuál es tu mirada sobre la felicidad? Por eso me detuve ahí, porque en general la felicidad solemos asociarla con la alegría, ¿no? En lo cotidiano. Bueno, cuando yo me siento alegre, cuando estoy contento, cuando estoy entusiasmado, soy feliz. Y hoy, sobre todo en nuestra sociedad que nos pide resultados ya y estar todo el tiempo contentos y en las redes sociales mostrar lo mejor, nuestra mejor versión, lo que nos pasa es que ser feliz no tiene que ver necesariamente con la adrenalina de la exaltación, de la alegría, del estar contentos. Eso está estupendo y está para celebrar la vida. Ahora, la felicidad cerebralmente se asocia mucho más a la paz. A la calma. A la calma, a la serenidad, a la autoestima, independientemente de la emoción que yo necesite transitar dado lo que ocurra. Digo, yo puedo estar muy triste porque estoy atravesando un duelo y puedo sentirme igual pleno en relación a cómo lo estoy transitando. Es interesante. Parece contradictorio, pero no lo es, porque la felicidad está mucho más asociada con la plenitud que con la excitabilidad neuronal en términos de aceleración, de estar contentos, de estar entusiasmados, etcétera, ¿no? O sea, es como que está vinculado el concepto de la felicidad como algo eufórico y no necesariamente esté asociado un concepto con el otro. Lo asociamos a lo eufórico y lo asociamos también al éxito. O sea, yo veo a alguien exitoso, por eso también hice un parate, ¿no? Porque cuando estamos buscando a alguien feliz, ¿qué buscamos? Perdón, esta gente que la vemos, que se le cae la plata de los bolsillos porque son millonarios, les ponen multas millonarias y siguen haciendo lo que quieren porque no les duele el bolsillo. Si yo vos te pongo un apercibimiento de que si cada vez que me nombrás tenés que pagar 1 millón de pesos, no me nombras más. Esta gente le ponen multa de 80 millones de pesos y siguen nombrando. Digo, por poner un ejemplo sutil. Entonces digo, vemos gente millonaria, pero no necesariamente gente feliz. No. Y también el concepto de la felicidad muchas veces está asociado al si fuera millonario sería feliz. Y no necesariamente es así. Porque ponemos la felicidad en el tener, no en el ser. Digo, si yo tuviera tal auto, si tuviera tal trabajo, si tuviera tal... Por supuesto que hay dificultades económicas y hablamos de en un terreno donde podemos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Porque cuando nuestras necesidades no están satisfechas, no un plato de comida sí, por en la supuesto mesa, que hacen a nuestro bienestar. Claro, ¿no? Ahí no hay discusión. Pero saliendo de tener ya las necesidades básicas cubiertas, a partir de ahí, cuando buscamos la felicidad fuera en los resultados y en el tener, en general no estamos alimentando aquello que sí nos hace verdaderamente feliz, que es nuestra relación con nosotros mismos. Y que es la única incondicional. Hablaban de la madre, ¿no? O sea, hablábamos de la madre hace un rato. Pensamos el vínculo madre-hijo como la relación
relación más incondicional y en verdad la única relación incondicional que existe es la relación de nosotros con nosotros mismos. Es verdad, es una gran verdad lo que nos Porque estás compartiendo. algo que sí sabemos es que vamos a estar nosotros con nosotros mismos hasta el último toda día. la vida. ¿No? Entonces, ¿cómo le estamos alimentando? Bueno, sigo con la lista de Wanda. A ver, Que tenga carácter, que haga buenos mates, que duerma la siesta, que me respete mis espacios. Bien, podemos parar ahí. Igual la lista es enorme, ¿no? Yo no sé si estoy parando mucho. No falta tanto, Dale. ¿eh? Ah, bien, Faltan estamos bien. 4 o 5 puntos. Ustedes díganme. Hay entonces. algunos que son ridículos como lo de los más. Hay algunas que son frivolidades y otras cosas que son... el mate no te importa. Eso. Ojo, yo ahí no podríamos hacer un paréntesis, que a veces las costumbres parecen frivolidades. Porque ¿por qué pone cualquier persona me gustaría que tome mate, que duerma la siesta o que le guste jugar al truco o lo que fuere? Porque son cosas que en general a mí me gustan hacer y sus quiero hábitos. compartir con el otro, claro. Claro. Entonces, y eso suele ser una problemática en la pareja. O sea, Claro. dentro de las áreas de pareja que más conflicto llevamos a la terapia de pareja, por ejemplo, yo soy terapeuta de pareja, entre otras cosas, es la conflictiva en la cotidianidad. O sea, estaba todo bien, pero nos fuimos a convivir y yo tuve que dejar de hacer un montón de cosas que me encantaban para poder convivir en Como paz. adaptarte con Y el el otro también, y cómo llegamos a un terreno en donde los dos estemos satisfechos con esa cotidianidad, esas costumbres que compartimos, pero que sin duda hay que ceder, ¿no? Entonces a veces parece una frivolidad, pero parece una frivolidad para buscar pareja para, ¿no? Ahora sí es un desafío cuando ya estamos en pareja el construir un terreno de costumbres y de hábitos que nos hagan bien a los dos, ¿no? Y cuando habías dicho lo de que respete mis espacios, algo así decía la Sí, frase. que me respete mis espacios. Bien, porque ahí yo hablaría en plural, que nos respetemos los espacios. Claro. Es muy fácil decir, bueno, que me respeten, que me quieran, que me... ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo estás creando vos ese contexto? Claro. Digo, nosotros para crear un contexto de pareja en el cual quiero que me respeten, primero tengo que respetarme yo, fundamental, ¿no? Porque si no pido que el otro me respete y yo no me estoy respetando. Pero además la pregunta es cómo estoy respetando a priori yo al otro, cómo lo valoro y cómo respeto sus espacios. Porque si no es muy fácil decir, bueno, yo quiero que me respeten mis espacios, pero yo estoy invadiendo todo el tiempo el espacio del otro. Entonces eso no sería una relación de pareja, porque no es de igual, en donde Claro. ambos tienen los mismos derechos, ¿no? Por eso irse el parate. Bien. Bueno, ya estamos, casi. Que haga deporte, que me regale flores del semáforo, que me regale flores del semáforo, me parece la última romántica, lo dije el otro día, es un amor. Que use ropa oversize, que ame los animales, que sienta mucha pasión por algo, que tenga calle y experiencia, que tenga buenas manos, Bien. que sea creativo y original y que me dedique canciones. Ah, y lo más importante, que me quiera por lo que soy. Bien. Bueno, ahí tuvo un final feliz la frase, ¿no? Chan, chan. Pensaba en esto, ¿no? Qué importante que me regales de flores en un semáforo, ¿no? Qué importantes son los detalles en la pareja. De vuelta, no le estoy hablando acá como una lista, porque el amor pasa por otro lado. Primero nos enamoramos, o sea, primero ocurre lo emocional y después deseamos construir un proyecto y empezamos a conversar, a tejer conversaciones en relación a todas estas cuestiones. Si no diríamos, bueno, me quiero enamorar de este porque es mejor partido, ocurriría y no ocurre de esta manera. Ahora sí son cosas importantes a tener en cuenta en el sentido más genérico del detalle. Cuando nosotros perdemos los detalles que son importantes para cada uno en la pareja, solemos entrar en un terreno de rutina y donde lo que se aplaca es la seducción. La seducción necesita estar por más de que vaya tomando distintas formas a lo largo de que la pareja se va sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? El otro día cuando leímos la lista, que fue el día que ella la pone, Vicky dijo algo súper interesante, que dice, el que no sabe cebar mate es porque no le pone ni una gota de amor a lo que te está haciendo, porque no es tan difícil cebar mate. Entonces digo, esto que decís, como de dedicarle el detalle al otro, de hacerle un buen mate, como que por ahí es construir lo que enuncia, lo que enumera Wanda, es eso, que la tengan en cuenta, que la tengan presente, un poco como que también se desnuda en esa inseguridad de querer ser importante para el otro. Tan segura que la vemos Totalmente. a Wanda. Y cuando el otro nos puede demostrar que somos importantes para él o para ella, hasta se nutren mucho más las parejas que son diferentes. Yo no sé cebar mate, vos sabés hacerlo muy bien y te gusta tomar mate, entonces yo gracias a eso aprendí a cebar mate y me interesa aprender a cebar mate y aprendí algo que antes no sabía y el otro aprendió algo que yo sé hacer muy bien y que para mí es importante. Entonces no necesariamente tenemos que ser iguales
para compartir un proyecto en común que nos haga bien y que nos haga crecer, sino que tenemos que tener esto, el foco en el valor y lo que me importa el otro, y a partir de ahí ser flexibles y construir un terreno en común. Sol, te quería preguntar, porque acá cuando ha venido Marcelo Severio... Le mandamos un beso, vine en su que lugar. Está enfermo, le mandamos un beso grande, que se recupere, que se mejore. Aparte ahora viene el fin de, así que puede descansar. Se lo hemos preguntado y me gustaría también tener tu opinión, porque nos acabas de contar también que además atendés parejas, o sea que este tipo de cuestiones... Igual yo no sé si la pareja de Wanda y Cardi es de lo más normal, pero tampoco te debe llamar tanto la atención como nos pasa a nosotros, que lo vemos de afuera y todo nos parece un montón. Acá tenemos la teoría, y la hemos desarrollado varias veces, que en definitiva, estar en tensión es una forma de estar. Ellos no logran de alguna manera estar como una pareja consolidada, de la diaria, armoniosa, pero encontraron armonía en el caos. Por supuesto. Pero no se sueltan, básicamente. La famosa no soltar, sentimos que son Wanda y Cardi. Digamos, en tu análisis de todos estos meses que ya viene el Wanda Gate, ¿vos visualizás lo mismo? Completamente. Miren, hay un autor que posiblemente Marcelo lo trajo en algún momento, porque es un autor sistémico que se llama Václavic, que escribió con Marcelo varios libros. Y Václavic lo que decía es, la pareja juega un juego, lo que no sabe es qué juego juegan. Entonces, en ese juego se repiten patrones que son los que están acostumbrados, pero que no necesariamente les hace bien. Estar en tensión es una manera de no querer separarnos. ¿Por qué? Porque lo que hay es adrenalina, como decíamos antes, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que sea un juego que me traiga bienestar, ¿no? Todos los sistemas de relación tienen dos momentos. Momentos de cohesión, de tranquilidad, de equilibrio, de homeostasis, y momentos de cambio. Son los dos igual de importantes. Si no, las parejas no podrían sostenerse a lo largo del tiempo, porque con el tiempo vienen los cambios y las transformaciones. Ahora, el tema es cómo está equilibrado esto, ¿no? Si todo el tiempo es caos, posiblemente estemos en una relación disfuncional y que no traiga bienestar. A ver, es caos, perdón, en lo judicial es caos desde estar pendiente constantemente de lo que hace el otro, lo mostrábamos en la semana. La China Suárez postea un anillo y una cartera, sale Wanda a mostrar el arsenal de anillos y carteras que tiene. Y digo, estar pendiente todo el tiempo, no solamente de lo que hace tu ex, sino de lo que hace la pareja actual de tu ex. O sea, es una forma extrema ya de no soltar. Sí, la competencia, ¿no? El definir quién soy a través de la comparación. Digo, estoy mirando afuera y me comparo para ver si soy mejor o peor, y en realidad lo que nos genera es un autoconcepto propio de quién soy yo más allá del otro. ¿Se podrían llevar Wanda y Mauro? Ay, perdón, Vicky, querías preguntar vos. Sí. ¿Se podrían llevar Wanda y Mauro a una terapia de pareja? Si ellos quieren. Lo que voy es esto, para digo, que... ¿Ese nivel de locura y de toxicidad es viable o no? Por ahí tendrían que hacer... ¿Para un espacio de pareja? Un espacio compartido, o tendrían que hacer individual un tiempo hasta que se equilibren un poco los patitos en fila. Ambas cosas, mira. Primero yo te decía esto, y es real, se requiere el compromiso de ambas partes para que la terapia, para cualquier terapia funcione, ¿no? En este caso de pareja. Muchas parejas van en el ámbito vincular, independientemente si están juntas o separadas, cuando hay hijos en común, sobre todo para generar acuerdos de coparentalidad. Lo que sí es importante es el compromiso, y siempre recomendamos los terapeutas de pareja que cada uno tenga su espacio de terapia individual. Porque lo que se trabaja en terapia de pareja es estrictamente en relación al vínculo y a la relación y a lo comunicacional de la relación y a los acuerdos, pero eso despierta un montón de otras cuestiones mías personales que necesito llevar a la terapia individual. Entonces suelen ser espacios que movilizan y que necesito también, o por lo menos se ve muy favorecido que las personas hagan terapia individual. Bueno, un poco lo respondiste, pero mi pregunta era, ¿vale la pena hacer terapia de pareja? No importa cuál sea el final, no importa que después de esa pareja salgan separados o que se vuelvan a unir. Bien. Está buenísimo esto porque traes un mito de la terapia de pareja, que es que si yo voy a terapia de pareja, entonces voy a seguir con mi pareja, ¿no? La terapia de pareja no tiene que ver con la finalidad del estar juntos, porque si no sería el estar juntos a costa de cualquier precio, ¿no? La terapia de pareja tiene como finalidad poder tomar una decisión que le haga bien a ambas partes. Y para eso necesitamos poder validar ambas opiniones y lo que les esté pasando a ambos y llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, desde ese lugar es súper importante empezar el espacio de pareja, sobre todo cuando estamos enredados en acuerdos y en patrones que no nos hacen bien y sentimos que no podemos salir. Digo, es la manera de buscar ayuda afuera.
Sol, nos encantó que nos visitaras, nos gustaría que vuelvas en algún otro momento porque la verdad que fuiste súper clara con todos y cada uno de los temas que fuimos tratando en estos casi 40 minutos que estamos charlando, pero que se pasaron volando, rápido. pero que se pasaron como una sesión de terapia que se te pasa así. Decinos tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, @lic.solrivera en el Instagram o @plenamente.espacio es el equipo de terapeutas que yo coordino y que dirijo. Ahí está, excelente. Sol, muchísimas gracias, buen fin de semana y buen fin de semana para todos en casa. Nosotros ya estamos terminando este programa de día viernes, por supuesto, Vic, Marialé, nos reencontramos el lunes, 2 de la tarde en punto, aquí en vivo para hacer Vamos las Chicas. Repito, buen fin de semana, sigan con la programación del canal.